La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de este programa La Gran Comisión. Como siempre reciban saludos por parte de la Congregación de San Pablo Lutheran Church aquí en El Paso, Texas. Para toda la gente que ya tiene por costumbre ver este programa, muy agradecido con ustedes. Esperemos que sea de gran bendición para sus vidas, sus familias, sus amigos, la gente que está con ustedes. Esperemos que también lo puedan compartir a otras personas, a otras amistades o familiares a través de también de las páginas en YouTube y la internet y todo esto, para que ustedes puedan compartir la palabra, el mensaje de Dios y no solamente de este programa, sino de lo que aquí el canal 38 ofrece a toda la comunidad de creyentes, y que Dios nos bendiga a todos y a nuestras familias. Muy bien, vamos a empezar con nuestro programa de hoy. Le puse por título Somos del pueblo de Dios. Somos del pueblo de Dios. Y bueno, vamos a estudiar la carta de los Efesios, de San Pablo a los Efesios. Evidentemente, la carta a los Efesios es una carta muy bonita. Es a una zona de donde San Pablo visitó en su segundo viaje misionero a la ciudad de Éfeso. Y ya hemos hablado en otros momentos de esto, pero vamos a volver a recordar un poquito el contexto de la ciudad. Éfeso era una ciudad portuaria, es decir, estaba a orillas del mar Egeo. El mar Egeo es el que divide a lo que es Turquía actualmente con lo que es Grecia. Entonces, esa parte era muy cosmopolita. Se dice que había mucho comercio ahí, porque era portuario. Entonces, había mucho comercio de lo que conocemos ahora como Europa, ¿sí? y lo que conocemos como Asia, porque ese mar de alguna manera divide a esos dos continentes. Y entonces había mucho comercio, había mucha gente, venía gente de todos lados. Era una ciudad con mucho bullicio y pues atraía grandes personalidades de todo tipo, del arte, todo tipo de cosas. Entonces, por lo tanto, tenemos una ciudad con mucho crecimiento, digamos, cultural, y eso también dificulta la situación. Los que están acostumbrados o los que han ido a ciudades grandes, aquí en Estados Unidos o en otras partes del mundo, se darán cuenta que hay mucha diferencia entre una ciudad chica o media a una ciudad grande. Se mezclan muchísimas culturas porque obviamente atraen por el trabajo, atraen a muchísima gente, y eso es lo que pasó también en Éfeso. Entonces tomemos en cuenta, para lo que vamos a estar leyendo en los próximos programas, la ciudad de Éfeso era una ciudad con mucho desarrollo cultural. Y bueno, pues de alguna manera esta ciudad de Éfeso, San Pablo se quedó más tiempo que en otras ciudades, en uno de sus viajes. ¿Por qué? Por las necesidades que vio. Por supuesto que había muchas necesidades que él tenía que atender como misionero, y eso fue lo que generó mayor permanencia en él. Muy bien, vamos a seguir hablando del contexto en los siguientes programas, pero vamos a hablar más o menos de la lectura que nos toca el día de hoy. Es Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. Y aquí hay una lección muy importante que nos va a dejar aquí la lectura. Dice, empezamos con el versículo 11, capítulo 2, versículo 11 de Efesios. Dice, por tanto, ustedes que por nacimiento no son judíos y que son llamados incircuncisos por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar esto. En este primer momento está San Pablo relatando, diferenciando a los judíos de los no judíos. ¿Por qué hacía esto? Recordemos que Éfeso no era una ciudad judía, era una ciudad, digamos, gentil o no judía, que estaba en Asia Menor. Pero ahí había comunidades judías, claro que sí las había. De hecho, San Pablo siempre llegaba a las sinagogas o a las reuniones judías, pero los judíos eran vistos como personas de un subgrupo social que no eran precisamente atrayentes o atractivas para la comunidad. La comunidad vivía del comercio y otras cosas, y los veía ellos como un grupo ahí, pues estaba bien, pero pues no tenía nada que ver. Aparte de que el pueblo judío siempre fue muy, digamos, diferenciador, es decir, ellos se nombraban judíos
se comportaban como una serie de postulados éticos judíos y pues se diferenciaban de la gente. Definitivamente era muy complicado para alguien no identificar a un judío por la vestimenta, por la forma, porque no comían ciertos alimentos. Entonces era muy claro. Y al mismo tiempo, la corriente judía pues era muy celosa, es decir, tú no puedes ser judío, nomás yo, o sea, hagan de cuenta así. Cuando empieza el proceso evangelizador, ¿sí? Con el tiempo se da esta pugna o esta pelea, como diciendo, si Jesús era judío, para que tú puedas creer en Jesús, de alguna manera tú tienes que ser judío. Y si no fuiste judío por nacimiento, te debes de hacer judío, como ahora le hacemos en la nacionalización. Una persona que llega a un país extranjero y con el tiempo pide ser nacionalizado y con el tiempo se convierte en un ciudadano, evidentemente ya con todos los derechos y prestaciones y responsabilidades, es lo que consigue. Entonces, como que la idea inicial en estos primeros años era de que si tú aceptabas la verdad de Cristo como Dios y Señor, pues tú tenías que hacerte judío. ¿De dónde venía esta situación específica? Esta diferenciación del sello judío principal, que es el sello de Abraham. Fue lo que Dios le pidió a Abraham que pusiera como sello de ese pacto que hacía con él. Recordemos que el padre de la fe es Abraham y a Dios le habla a Abraham. Inclusive es cuando le cambia el nombre de Abraham a Abraham, más largo el nombre, y le da por señal la circuncisión, que sabemos que es simplemente un acto de quitar un pedacito de piel del miembro masculino, que en algún sentido también se utiliza esto por cuestiones higiénicas en algunas culturas y en algunos lugares. No sabemos exactamente por qué precisamente este tipo de señal, pero pues entendido desde donde yo lo he visto antes es por cuestión de la purificación, ¿me explico? Al no tener ciertos elementos antihigiénicos y este tipo de cosas un poco raritas, pero así son. El caso es de que San Pablo le está diciendo, los que son judíos de nacimiento y los que no son judíos, dice, a todos ustedes les estoy hablando. ¿Sí? No importa en este momento, porque acuérdense que había mucha gente ahí escuchando que no era judío. ¿Sí? Sigue diciendo, deben recordar, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo y vivían alejados de la ciudadanía de Israel, y eran ajenos a los pactos de la promesa y vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Para la humanidad, y aquí empieza una pregunta muy, muy grande, que difícil de contestar. ¿Qué pasaba con los pueblos que no eran creyentes, que no eran judíos, pues? ¿Qué pasó con los pueblos, por ejemplo, todo lo que tenemos aquí en América, la gente que vivía aquí en América, todos los, ahora les llamamos indígenas americanos o nativoamericanos, de todo, desde Alaska hasta Argentina y la Patagonia, obviamente no se llamaba así, la gente que entra en contacto directo con el continente europeo mediante el descubrimiento de América, que le llamamos. ¿Qué pasó con toda esa gente que no tenía ni siquiera la mínima idea sobre ya no digo el Evangelio, no, nada, no tenía idea de Dios, del que conocemos, no. ¿Qué pasó? Pues va a ser una situación muy compleja explicar esto. No hay una determinación específica, solo sabemos que Dios, en su infinita misericordia y amor, a todos los seres humanos los dotó de una capacidad de distinguir lo que está bien y lo que está mal, que es parte también de la esencia humana caída. El ser humano al principio era obediente a Dios, pero después ya supo distinguir el bien y el mal. Entonces, de alguna manera el ser humano sabe lo que está bien y sabe lo que está mal. No sé yo, no creo que haya alguien que pueda definir con claridad cómo van a ser juzgados las personas que estuvieron antes de Cristo o las personas que estuvieran fuera del contexto, llamémosle judío de momento. No sabemos, solo Dios lo sabe, y Dios, lo que sí sabemos es que Dios es justo y misericordioso. Entonces, de alguna manera tuvo que haber tenido para que la humanidad pudiera tener una forma de tener un plan de salvación antes de Cristo. ¿Sí? Para los judíos era muy claro, sus prácticas para limpiar sus pecados y todo esto. O sea, siempre había una puertita que podía uno cruzar.
Claro, estaba muy identificado, pero para los pueblos que no tenían nada que ver con esto, no suena muy complicado decir que Dios simplemente les dio la vida a esos pueblos y los barrió a todos, pues suena muy complejo. No podemos creer que haya sido así, pero tampoco sabemos cómo exactamente fue, porque pues sí. Pero sí, lo que sí es claro, y nos dice San Pablo, es que todos esos pueblos estaban sin Dios y sin esperanza, sin la esperanza de Jesús, por supuesto. Y entonces, de alguna manera, están siendo invitados ahora. Dice, ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Otro de los puntos sumamente importantes, como ya lo he dicho en otros programas, la mayoría de la humanidad, a través de los siglos y siglos de humanidad, siempre ha intentado estructurar una idea conceptual del Dios, como ellos lo han pensado, ¿sí? Por eso era muy fácil para muchos pueblos decir que Dios era el sol, la luna, el mar, el agua, el aire, el fuego. Le ponían nombres o inclusive ponían muchos dioses, porque finalmente pues había muchos elementos o muchas causas. Por lo tanto, no era difícil pensar en que una presencia divina fuera representada por el fuego, el agua y cosas así. Entonces, toda esta gente pues no tenía manera de entender la situación de Dios y pues trataban de encontrarla como se les ocurriera. La diferencia con el cristianismo es que no es el hombre buscando a Dios, sino es Dios buscando al hombre. ¿Y cómo lo buscó? Mediante la figura de Cristo. Tuvo que venir Dios mismo hecho hombre en Cristo para venir a cumplir con la ordenanza de Dios, el mismo Dios hecho hombre sometido a la autoridad del mismo Padre, cumple con todo el propósito sin falta ni mancha, muere asesinado básicamente, siendo inocente y habiendo cumplido toda la ley de Dios, y su sacrificio es aceptado por el Padre, y ese sacrificio es el que abre la puerta para que podamos entrar ahora. Es decir, ese es el mensaje básico del Evangelio. Entonces, en ese mensaje básico, pues, nosotros podemos decir, Dios nos acercó a Él, ¿sí? No, nosotros no. ¿Sí? Si nos dejan solos, nosotros empezamos a inventar cosas, como generalmente lo hacemos. Y vamos a ver a Dios en un cerro y en una mata y en no sé cuántas cosas. Pero cuando Dios se acerca, Él nos agarra, Él nos extiende la mano, nos sujeta y nos jala. ¿Sí? O sea, ese es el amor de Dios, esa es la acción de Dios, el Evangelio. El calvario que se lleva a cabo es Dios se acercó a nosotros no. Que nos quede claro, nosotros somos incapaces de acercarnos a Dios. Somos capaces de inventar cualquier cosa, pero no acercarnos a Dios porque sería imposible para nosotros conocerlo. Vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos en un momento. Regresando al tema, estamos viendo Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. Dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz, de dos pueblos hizo uno, el derribar la pared intermedia de separación. Esta pared intermedia de separación está relacionada con el templo en Jerusalén. En el templo de Jerusalén había una pared que dividía, donde solamente podían entrar los judíos y del otro lado la gente que no era judía, que iba, digamos, de visita o de turista, por decirlo así, o lo que sea, o que iban a entregar sus ofrendas también, pero había una sección para gente que no era judía y gente que sí era judía. Por eso le digo, era muy estricto esto. De hecho, esa pared fue un motivo de un alboroto que hubo en Jerusalén cuando San Pablo regresa de su tercer viaje. Lo señalan de que él metió no judíos al área judía, traspasó la pared y eso generó un alboroto ahí muy tremendo que a la postre terminó San Pablo encarcelado, que es precisamente cuando está encarcelado y es cuando escribe esta carta, justamente, porque San Pablo la escribe desde la prisión, ¿sí? Se supone que está encarcelado y por ese alboroto de haber traspasado la barda, le echaron culpas, pues no precisamente lo hizo él, pero dijeron que lo había hecho. Para ellos era muy, 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 muy complicado que tuvieran ese traspaso. Dice aquí la palabra de Dios, dice, Cristo vino a derrumbar esa pared
y ya no hay espacio para judíos y no judíos, no, todos somos uno en Cristo, esa es la nueva modalidad, ¿sí? Y dice, y al abolir su propio cuerpo, las enemistades, puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad haciendo la paz. Fíjense muy bien, dice, al abolir de su propio cuerpo las enemistades. Suena muy loco pensar que mis miembros de mi cuerpo, que mi mano le esté pegando a mi cuerpo, en otro lado, a mi pierna. O sea, dices, tu cuerpo funciona en sistema. O sea, mi cuerpo está adaptado para protegerse y para cuidarse a sí mismo. Va a ser muy difícil encontrar a alguien que se esté pegando solo, a menos que tenga un trastorno o alguna situación compleja. Bueno, nosotros como humanos estamos enemistados con nosotros mismos. Dice, por eso, a pesar de lo raro, el ser humano es el depredador número uno de este país y de este mundo en general, de este planeta. ¿Por qué? Porque nos estamos golpeando, nos estamos matando, nos estamos aprovechando unos de otros, dice. Y somos un solo cuerpo, somos humanos todos y como quiera nos odiamos. Entonces dice, al abolir Cristo en su propio cuerpo las enemistades, ¿sí?, Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué es esto? Hay una situación compleja al hablar de la ley y la no ley o el evangelio. Dicen las personas, es que ya no estamos sujetos a la ley. Es correcto. Y otra gente dice, es que tenemos que seguir la ley de Dios. También es correcto. Pero hay una diferencia. Cuando tú sigues la ley de Dios, o al menos en el esquema, digamos, del Antiguo Testamento, tú tenías que cumplir la ley de Dios para ser aprobado por Dios. Es decir, era una manera de probanza o de decir, ¿sabes qué? Yo estoy cumpliendo la ley y Dios me ve que la estoy haciendo bien. Si lo hacías de corazón, claro que eras perdonado, etcétera, etcétera. ¿Sí? En el contexto actual del Nuevo Testamento, donde Cristo viene a pagar toda esa deuda y que nosotros no estamos sentenciados o estamos condicionados a cumplir la ley para perdonar los pecados, lo que nosotros necesitamos nada más es creer en Cristo, confesar nuestros pecados a Cristo y aceptar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros para que nosotros seamos aceptados en la salvación. Sí, hasta ahí está bien, pero ¿dónde queda la ley? Bueno, la ley sigue vigente, pero no en el término de aprobatoria, sino en el término de mejoría. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que vamos manejando nuestro vehículo, ¿sí? Evidentemente, si tú cometes una falta en el tránsito y hay un policía, te va a parar y te va a poner un ticket, te va a poner una multa, porque violaste algún principio de la ley, ¿sí? Aceleraste más o estabas en una zona escolar y tú fuiste a más velocidad, cualquier cosa. Ok, la ley te va a marcar que hiciste algo malo y te va a sancionar, ¿sí? Por otro lado, si tú vas manejando perfectamente bien y vas cumpliendo con las normas, no te van a sancionar, pero tampoco te vas a ganar nada. ¿A quién le han dado un premio por manejar bien? Nadie. Tú puedes ir manejando perfectamente por la ciudad y cumples con todas las normas y nadie te va a felicitar, ni siquiera los que van contigo. Pero entonces, ¿de qué sirve cumplir la ley? Sirve, por un lado, para que no te estén sancionando y por otro lado, para que vivas mejor, para que vivas en comunidad, para que estés bien con la gente que te rodea. La ley de Dios es para mejorar la vida de nosotros, para que tú sepas lo que tienes que hacer y que lo hagas normal y de corazón. La gente que acostumbra a manejar bien no tiene que andar vigilando todos los aspectos de ay, voy aquí, voy acá. No. No, en ese caso sería un fariseísmo, o sea, de que estoy vigilando todo lo que hago para no caer en ninguna sanción. No, súbete a tu carro y maneja tranquilo, maneja bien, ¿sí? Que sea algo natural en ti, eso es la cuestión. La ley no sirve para dirigir, para que entiendas las fronteras de lo que tienes que hacer y de lo que debes de hacer y lo que es mejor hacer, pero que lo hagas natural, ¿sí? Que no tengas esa pretensión de que si lo haces bien te vas a recibir un premio. No vas a recibir nada, ¿sí? No creas que porque vas, llevas, traes, subes y bajas vas a recibir algo. No, nosotros los seres humanos no nos hemos ganado nada, ¿sí? Nosotros vivimos por la gracia de Dios y todo lo que tenemos, así sea un centavo o sean millones de dólares, todo nos lo da Dios.
¿sí? Nosotros no nos hemos ganado nada. Entonces, vivimos por la gracia. El cristianismo vive por la gracia de Dios, que es el regalo de Dios. Sigue diciendo, y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades, dice, Él vino y a ustedes que estaban lejos les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca. Es decir, la obra redentora de Cristo vino efectivamente para el pueblo judío y para el pueblo no judío, para el pueblo que conocía la ley y para el pueblo que no conocía la ley. De los dos, los que estaban lejos y los que estaban cerca, para los dos llegó. O sea, es tan fuerte y tan poderosa la acción de Dios que alcanzó a toda la humanidad. Hasta el día de hoy, ese es el objetivo, que toda la humanidad conozca y sepa la grandeza del plan de Dios de salvación para la humanidad. Entonces, vamos a pensar, estábamos lejecitos, éramos, digamos, nuestros ancestros, por llamarlo así, y actualmente lejos del entendimiento y la comprensión. Aquí en estas tierras americanas, desde el norte hasta el sur, los pueblos nativoamericanos en toda su extensión del continente, pues tenían diferentes creencias, por supuesto, y algunas de ellas todavía en la actualidad siguen estando actualizadas por algunos, digamos, personas conservadoras que tratan de rescatar pues las costumbres antiguas por otros motivos, pero bueno. Sigue diciendo, por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, ¿sí? O sea, advenedizos es como una persona que no correspondía y se metió. Esta palabra se usa en muchas ocasiones para decir, vamos a pensar, una persona que se ganó la lotería, ¿sí? Él no tenía dinero, de repente se gana la lotería y ya tiene mucho dinero y empieza a quererse meter con la gente de dinero, ¿sí? Entonces la gente de dinero dice, no, y este no es de dinero, tiene dinero, pero él no tiene la educación y así, hagan de cuenta. Acá en nuestros países hispanos también es una palabra que nos duele mucho, ¿verdad? Los arrimados, o sea, este no es de aquí, pero aquí está, o sea, se metió y aquí no lo puedo sacar. ese es el advenedizo, fíjense nada más cómo nos están, dice, ya no son arrimados, dice, ya no son extranjeros ni son arrimados, ¿sí? Sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué belleza para cuando una persona de Hispanoamérica o de otra parte del mundo, sobre todo de Hispanoamérica, donde somos nosotros, llega a este país de Estados Unidos y después de un tiempo logra estructurar su residencia legal y luego algún día se hace ciudadano. Qué belleza para la gente. Yo he conocido personas a través de mi vida que han venido a este hermoso país y que por su situación legal no han podido regresar a sus países de origen y tienen unos 20, 30 años sin poder llegar a regresar. Hasta que tienen su ciudadanía pueden regresar, pero mientras no. Entonces, qué difícil es eso. Ahora ya no somos eso, somos parte de la familia. Dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, cuyo principal piedra angular es Jesucristo mismo. O sea, nosotros tenemos el poder de la palabra de Dios. Somos herederos tanto del Génesis, Éxodo, Levítico, Número, todos los libros del Antiguo Testamento, y somos herederos de los evangelios y de las epístolas y todo lo que está acá. Somos herederos de toda la Biblia. Ya no nomás somos parte de decir, no, yo nomás de Mateo y para acá, porque yo no soy judío. No, también somos herederos de Ezequiel, de Jeremías, de Job, de todos los profetas mayores, menores y la historia y todo. Y somos hijos de Abraham, todos somos herederos, ¿sí? Somos, digamos, naturalizados, pero somos herederos y somos ciudadanos. Qué bonito. Dice, en Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a un templo santo del Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite Dios en el Espíritu. Somos la familia de Dios, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo unido. Los cristianos tenemos que vivir nuestra vida cristiana de manera natural, de manera adecuada, de manera coordinada, siempre viendo a un hermano, a una hermana como parte de nuestra gran familia, y no pelearnos, no ofendernos, sino colaborarnos. Yo sé que tenemos creencias en diferentes puntos, difieren en algunas cosas, pero no estemos buscando estar discutiendo, más bien estemos buscando sobre todo los puntos en común.
para que logremos demostrarle a la sociedad no creyente que la familia cristiana somos uno en Cristo, todos nosotros, como este canal lo publica en sus programas. Dios los bendiga a todos, nos vemos en el siguiente programa.